Hay recuerdos que uno guarda como fotografías, instantes fijos, intactos. Mi niñez estaba llena de ellos. La risa de mi madre en la cocina, el perfume de mi padre cada vez que me abrazaba, la cortina naranja de mi cuarto que bailaba con el viento en las tardes de verano. Yo creía que mi infancia había sido simple, feliz, luminosa, hasta que, un día, encontré una caja. No estaba buscando nada, solo estaba limpiando el altillo de la casa de mis padres después de que ellos se mudaran. Una caja sin nombre, sin etiquetas, olvidada detrás de unas mantas viejas. La abrí sin pensar, esperando encontrar juguetes antiguos, fotos, cartas, y encontré eso, pero también algo más. Encontré un cuaderno. Era viejo, con tapas de cuero agrietadas y hojas amarillentas. Pensé que era un diario. Lo abrí, y al principio no entendí. No era un diario, era un guión. Una narración, como una novela, con fechas, diálogos, descripciones de escenas. Pero lo que me heló la sangre fue que los personajes tenían nuestros nombres, el mío, el de mi madre, el de mi padre, y las historias que contaba eran exactamente mis recuerdos. La vez que me caí de la bicicleta y papá me curó, la Navidad en la que recibí mi primer libro de cuentos, la tarde que mamá me cantó hasta que me dormí con fiebre. Todo estaba ahí, escrito, planeado, como si alguien hubiera diseñado mi infancia como una obra de teatro. Pasé las páginas con las manos temblando. Cada línea que leía me hacía dudar de mi memoria. ¿Y si no había sido real? ¿Y si todo lo que recordaba no eran vivencias, sino escenas cuidadosamente escritas? Cerré el cuaderno. Sentí un vacío en el pecho. No entendía nada, pero sabía que, desde ese momento, nada volvería a sentirse igual. Pasé toda la noche sin dormir. El cuaderno seguía sobre la mesa, cerrado, como si me observara en silencio. Cada vez que lo miraba, sentía que algo en mí se desmoronaba, porque lo que había dentro no era una historia cualquiera, era mi vida. Con el amanecer, lo abrí de nuevo, esta vez con cuidado, como si temiera romper algo sagrado, y seguí leyendo. Había páginas que describían cosas que yo nunca había contado a nadie, detalles mínimos. Una canción que solía tararear cuando tenía miedo, la forma exacta en que me escondía bajo la cama cuando discutían mis padres, el olor de la sopa que mi madre hacía cuando yo estaba enferma. Todo estaba ahí, todo. Y entonces encontré algo aún más inquietante, una nota escrita al margen, en tinta azul, capítulo 6, cuando empiece a sospechar, detener la narración. Me quedé inmóvil, el corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a romperme el pecho. ¿Quién había escrito eso? ¿Mis padres? ¿Alguien más? ¿Y qué significaba detener la narración? Busqué una firma, una pista, cualquier cosa, pero el cuaderno no tenía autor, ni fecha, ni explicación, solo capítulos numerados, cada uno titulado con un recuerdo mío: su primer día de escuela, la mentira sobre el gato, el secreto de la abuela, el día en que entenderá lo que es el miedo. Ese último título me paralizó. Pasé las páginas hasta llegar ahí. El texto terminaba abruptamente. Solo había una frase escrita a mano: la historia se repite hasta que ella la recuerde. No entendí, o no quise entender. Cerré el cuaderno con fuerza y bajé corriendo las escaleras. Necesitaba hablar con alguien, con mi madre, con cualquiera, pero lo que ella me dijo no hizo más que empeorar todo. Ese cuaderno, susurró, evitando mirarme, no debías encontrarlo. ¿Cómo que no debía encontrarlo?, pregunté. ¿Quién lo escribió? ¿Fuiste tú? No, respondió, secamente, pero sabía que existía. Me senté frente a ella, el cuaderno entre mis manos, y en mi pecho, una mezcla de miedo, rabia y confusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué hay capítulos de mi vida escritos como si fueran ficción? Porque, en parte, lo fueron. El silencio que siguió fue brutal. Yo solo podía mirarla. Ella, en cambio, no podía sostenerme la mirada. Cuando naciste, hubo cosas que no podíamos controlar.
te enfermaste mucho, y los médicos decían que no recordarías nada, que quizás no sobrevivirías. ¿Y qué hicieron? Empezamos a contarte historias, a crear una infancia paralela, una que fuera cálida, segura, donde el dolor no existiera. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Inventaron mi infancia? No completamente, dijo. Usamos recuerdos reales, pero los editamos. ¿Los editaron? Sí, como si escribiéramos un guión, un mundo en el que crecieras creyendo que todo había estado bien, que había sido feliz, que la vida era más amable. Lloré, no podía contenerme, porque cada recuerdo que pensaba mío, cada escena que atesoraba como verdad, podía haber sido una creación ajena, un invento, una protección, una mentira cuidadosamente escrita. ¿Y este cuaderno? Es el original, dijo el borrador de tu historia. ¿Quién lo escribió? Tu padre, antes de que se fuera. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Mi padre había muerto cuando yo tenía 9 años. O eso me habían dicho siempre. ¿Se fue? Repetí. ¿No murió? Mi madre solo bajó la cabeza. Y en ese gesto se desmoronó el poco suelo que me quedaba. Yo no sabía quién era, no sabía qué parte de mi vida era real, qué parte había sido puesta ahí para que yo no me rompiera. Pero lo peor, aún estaba por venir. Esa misma noche, no pude quedarme quieta. Esperé a que mi madre se durmiera y volví al altillo. Si ese cuaderno existía, quizás había más. Y lo sabía. Detrás de una caja rota, encontré un sobresellado con cera antigua. Llevaba mi nombre. Dentro había cartas, fotografías y algo que parecía un certificado. Lo leí con manos temblorosas. Y ahí estaba la verdad. No nací en esta ciudad, ni en este país. Mi nombre legal era otro. Mis padres no eran mis padres biológicos. Era adoptada, y nadie me lo había dicho. Las cartas eran de una mujer, mi madre biológica. Las había escrito durante años, pero nunca me las enviaron. En una de ellas decía: si estás leyendo esto, es porque descubriste la historia que escribieron para ti. Quiero que sepas que no fue por falta de amor, sino por miedo. Miedo a que el dolor que te rodeó en tus primeros años te definiera para siempre. Leí cada palabra como si fueran golpes. Mi infancia no solo había sido editada, había sido trasplantada. Era un árbol replantado en tierra ajena, regado con memorias que no eran suyas. Volví al cuaderno, y esta vez leí con otros ojos. Cada capítulo era un intento desesperado de crear una identidad, de sustituir lo que no se podía enfrentar. Ya no era solo una historia, era un acto de amor deformado, de protección llevada al extremo, pero también una traición profunda. Me senté en el suelo, rodeada de cajas, cartas, fotografías que no reconocía, y lloré. Lloré como si todo lo que había sido se hubiera apagado de golpe, porque no duele descubrir una mentira, duele descubrir que tu vida entera podía haber sido una ficción escrita por otros. Y justo cuando estaba por romper el cuaderno, sexta una última nota, escrita a mano en la contraportada: si llegaste hasta aquí, quizás estás lista para escribir tu propia verdad. Me quedé mirando esa frase durante horas. Quizás estás lista para escribir tu propia verdad. Y entendí, toda mi vida había sido una historia narrada por otros. Pero ahora, la pluma estaba en mis manos. Podía elegir creer solo en lo que me habían contado, o podía buscar, preguntar, reconstruir. Al día siguiente, llamé al número que aparecía en una de las cartas. Una voz contestó, temblorosa, incrédula. Era ella, mi madre biológica, y lo primero que dijo fue: pensé que nunca te enterarías. Lloramos, mucho, no por el pasado perdido, sino por la posibilidad del presente. No le pedí explicaciones, ya no importaban los detalles. Solo necesitaba saber que había una parte de mí que siempre había existido, aunque me la hubieran ocultado. Poco a poco, comencé a rehacerme, a construir nuevos recuerdos, a mirar los antiguos con otros ojos.
porque aunque hayan sido escritos, aunque hayan sido manipulados, formaron parte de quien soy. No reniego de mi infancia, pero tampoco la idealizo. Ahora entiendo que mis padres adoptivos no eran villanos, eran humanos, asustados y quizás equivocados, pero me amaron como supieron, y eso también es parte de mi verdad. Hoy conservo el cuaderno, no como evidencia de una mentira, sino como testimonio de una época en la que alguien creyó que ocultar el dolor era la única forma de protegerme. Y si tú estás viendo esto y alguna vez sentiste que tu vida no encajaba, que tus recuerdos eran huecos o que alguien más había escrito tu historia, quiero decirte algo: tienes derecho a cuestionar, tienes derecho a buscar y sobre todo, tienes derecho a reescribir, porque la infancia es el prólogo, pero tú decides cómo continúa el libro. Déjame tu historia en los comentarios. Aquí nadie juzga, aquí todos estamos aprendiendo a recordar de nuevo. Y si este video te tocó el corazón, el próximo te mostrará que, a veces, la verdad no se encuentra, se elige.